¿Qué sucedió en el año 70 después de Cristo y por qué es tan importante para el judaísmo y el cristianismo? El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió este año? Hercio Floro fue el procurador romano de Judea entre los años 64-66. Amaba el dinero y odiaba a los judíos. Al tomar posesión de su cargo en Cesarea, aplicó la política de favorecer a la población griega local, en detrimento de los habitantes judíos. Como procurador romano gobernó Judea cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. En una ocasión, los sacerdotes judíos estaban realizando el culto y un griego sacrificó varias aves sobre un recipiente de barro a la entrada de la sinagoga, un acto que hacía que el edificio quedara inmediatamente impuro. En respuesta a esta acción, los judíos solicitaron una audiencia con Hercio Floro para pedir una reparación. A pesar de aceptar un pago de 8 talentos para escuchar el caso, Floro se negó a oír las quejas de los judíos y mandó a encarcelar a los peticionarios. En otra ocasión ordenó retirar 17 talentos del tesoro del templo de Jerusalén, afirmando que el dinero era para el emperador. En respuesta a esta acción, se produjeron disturbios y Floro reaccionó enviando tropas a Jerusalén con la finalidad de arrestar a los líderes de la revuelta, los cuales tras ser detenidos fueron azotados y crucificados, a pesar de que muchos de ellos eran ciudadanos romanos. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía, que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto, construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César, y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o exterminando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego toda Galilea se rebeló. Tras el estallido de la gran revuelta judía del año 66, Floro fue reemplazado como procurador por Marco Antonio Juliano. Cestius Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados, asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. Luego de las fuerzas judías expulsar rápidamente a los romanos de Jerusalén, se formó un gobierno revolucionario que extendió su influencia a los alrededores. En respuesta, el emperador romano Nerón envió al general Vespasiano para enfrentarse a las fuerzas judías, un esfuerzo que empujó a la mayoría de los rebeldes a Jerusalén, cuando Vespasiano fue proclamado emperador en el año 69 después de Cristo. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea, y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Y en abril del año 70 después de Cristo, por la época de la Pascua, el general romano Tito sitió Jerusalén. Dado que esa acción coincidió con la Pascua, los romanos permitieron que los peregrinos ingresaran a la ciudad, pero se negaron a dejarlos salir, agotando así estratégicamente los suministros de alimentos y agua dentro de Jerusalén. Dentro de los muros, los celotes, un partido militante antirromano, lucharon con otras facciones judías que habían surgido, lo que debilitó aún más la resistencia. Josefo, un judío que había comandado las fuerzas rebeldes pero luego se pasó a la causa romana, intentó negociar un acuerdo,
Pero, como los romanos no confiaban en él y los rebeldes lo despreciaban, las conversaciones no llegaron a ninguna parte. Los romanos rodearon la ciudad con un muro para cortar completamente los suministros de la ciudad y así llevar a los judíos a la hambruna. Por ahora Jerusalén estaba aislada del resto de la nación y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio y la gente comenzó a morir de hambre y de peste, la situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujos, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos se emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruyeron los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. En agosto del 70 después de Cristo, los romanos habían atravesado las defensas finales y masacrado a gran parte de la población restante. También destruyeron el segundo templo. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El muro occidental, el único vestigio existente del segundo templo, sigue siendo un lugar de oración y peregrinación. Los judíos aún lloran la pérdida del templo por segunda vez durante el ayuno de Tishat B'Av. Roma celebró la caída de Jerusalén erigiendo el monumento triunfal Arco de Tito. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron exterminados y vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más, pero los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza y encontraron a los defensores muertos, pues se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas del libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Jamnia. Pero, ¿cómo estaban los cristianos? ¿Hubo una separación entre cristianos y judíos? Los cristianos estaban fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio de Cesarea, 263-339, escribió que, cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como el apóstol Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte, con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Gracias por ver el video. Le invito a compartirlo en sus redes sociales, regalarnos un like y pulsar a seguir la página si no lo han hecho, para que reciban todas nuestras actualizaciones. También nos encuentran en las diferentes redes sociales como Noticias del Fin o visitar nuestra página web www.noticiasdelfin.com. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.